Cordial saludo, mi nombre es Brian Steven León Castellanos, soy del curso de Administración de Bases de Datos y en esta ocasión voy a hacer la sustentación correspondiente a la última fase del curso de Administración de Bases de Datos, en el cual estamos tratando el tema de la seguridad en las bases de datos. La información con la que hice estas diapositivas ya fue presentada en el foro correspondiente. La información también la saqué del artículo y pues las referencias bibliográficas las coloqué tanto en el artículo en su totalidad como en esta diapositiva. ¿Listo? Mi grupo colaborativo es el 90. Vamos ahora con el resumen del artículo. Y es que en la actualidad existen modelos que permiten a las empresas mantener un sistema de protección contra intrusos. Es un esfuerzo complejo y desafiante que implica a que todos los aspectos de las tecnologías y prácticas de seguridad de la información, cuanto más sensible, más accesible y utilizable sea la base de datos, más vulnerable será a amenazas de seguridad. De la misma manera, cuanto más vulnerable sea una base de datos a las amenazas, más difícil será acceder a ella y usarla. Esta paradoja a veces la conocemos como la regla de Anderson. Tener unas buenas medidas de seguridad ayudan a la empresa y a proteger sus bases de datos a nivel físico y virtual, desde la cadena de suministro hasta la nube y el nivel de la BIOS, obviamente, facilitando la disponibilidad de los datos al maximizar el valor de estos y optimizar los resultados empresariales a largo ciclo de vida de la tecnología. Pero bueno, vamos con una pequeña contextualización sobre qué son las bases de datos. Y es que permiten almacenar datos de diversos tipos, como texto, números, imágenes, videos, archivos, etcétera. Para gestionar estos datos se utilizan sistemas de gestión de bases de datos llamados DBMS, que actúan como el cerebro, digamos entre comillas, de la base de datos que permite a los usuarios interactuar con ella sin tener que conocer los detalles del almacenamiento interno. Esa es como una pequeña contextualización. También un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar registros. Es posible considerar a la propia base de datos como una especie de armario electrónico. Vamos ahora a hablar de su seguridad, y es que una vez conocida la temática es pertinente hablar sobre la seguridad, ya que es un pilar importante y fundamental de todo desarrollo que incorpora bases de datos. Y lo que solicita la guía de actividades en el presente trabajo, así es importante comentar que constituye un enfoque amplio en la gestión de uno o varios entornos de bases de datos, protegiendo tanto la información almacenada en ellas como el propio proceso de gestión de datos frente a los ciberataques y los actores malintencionados. Vamos ahora con las empresas que recopilan y gestionan datos de la Unión Europea deberán considerar y gestionar las prácticas de tratamiento de datos incluidos en los siguientes requerimientos. El primer requerimiento es la seguridad de los datos, y es que las empresas deben implantar un nivel de seguridad adecuado que incluya controles de seguridad técnicos y organizativos para evitar la pérdida de datos, filtraciones de información y otras operaciones de procesamiento de datos no autorizadas. La segunda es la ampliación de los derechos de las personas, y es que las personas tienen mayor control sobre sus datos y en última instancia mayor responsabilidad. También disponen de un amplio conjunto de derechos de protección de datos, incluido el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho al olvido. Y tercero es la notificación de la filtración de los datos. Y es que las empresas deben informar a sus reguladores o a las personas afectadas sin incurrir en demoras indebidas una vez se percaten de que sus datos han sido objeto de violación. Vamos ahora con las prácticas para evitar todo lo que vimos en la anterior diapositiva. Y es que además de implementar controles de seguridad por niveles en todo el entorno de la red, la seguridad de la base de datos exige que establezca los controles y las políticas correctas para el acceso de la propia base de datos. Entre ellas se incluye los controles administrativos preventivos y de detección de esas amenazas. Las bases de datos de vanguardia contarán con alguna forma de supervisión en tiempo real,
que observe todos los comportamientos de los usuarios y en el entorno e identifiquen acciones anomalías empleando herramientas como inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los equipos pueden recibir alertas sobre cualquier tipo de ciberamenaza y potencial tomar medidas inmediatas. Las organizaciones que no protegen los datos de las copias de seguridad con los mismos controles estrictos que se utilizan para proteger la propia base de datos pueden ser vulnerables a ataques de seguridad o a las copias de la misma. Las amenazas en el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad, se ven intensificadas por varios factores. En primer lugar, el crecimiento exponencial en la captura, almacenamiento y procesamiento de datos en casi todas las organizaciones. Exige expansión de la infraestructura tecnológica, especialmente con la adopción de arquitecturas en la nube, híbrida o multinube, que complica la elección, implementación y gestión de soluciones en seguridades efectivas. Ahora vamos con la seguridad de la base de datos. Es un aspecto crítico que va mucho más allá del propio sistema de gestión, ya que cualquier amenaza de infraestructura de red o de dispositivos en uno de los usuarios puede comprometer su integridad al estar conectadas a través de la red. Las bases de datos pueden quedar expuestas a múltiples riesgos, por lo que protegerlas implica asegurar todo el entorno tecnológico que las rodea. Para establecer una estrategia efectiva de protección es fundamental considerar distintos niveles de seguridad. El primer lugar es la seguridad física del servidor esencial. Debe estar ubicado en un entorno protegido y controlado, ya sea localmente o en la nube, donde el proveedor debe garantizar esas condiciones. A ello se le suman los controles administrativos y de acceso a la red. Ahora vamos con las conclusiones. Mantener siempre actualizada la versión de software de la base de datos y aplicar oportunamente los parches de seguridad disponibles ayuda a prevenir las diversas vulnerabilidades. Todas las copias de seguridad deben estar protegidas con los mismos estándares de la base de datos original, evitando que se conviertan así en puntos débiles. El cifrado juega un papel crucial en la protección de la información. Tanto los datos almacenados como los que se transmiten deben estar cifrados con estándares de alta calidad y las claves deben ser gestionadas de manera segura. Y finalmente, es indispensable llevar a cabo procesos regulares de auditoría, registrando todos los accesos e interacciones con datos sensibles. Estas auditorías permiten detectar posibles brechas o verificar si el cumplimiento de la política pues se está realizando, fortaleciendo continuamente la postura de seguridad de la información. Por último, quise poner unas de todas las referencias bibliográficas, pero pues por el tamaño reducido de la diapositiva no me fue posible ponerlas todas. Y ya con esto pues doy por terminada mi sustentación, la sustentación de la fase final del curso de administración de base de datos. Muchísimas gracias.